Estás en el sitio correcto. Está por comenzar una reunión llena del amor y el poder del Espíritu Santo. No te desconectes. En breve comenzará la reunión de tu iglesia. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Muy buenos días, congregación. Sé muy bienvenido a esta nueva transmisión de tu iglesia Amistad de Aguascalientes. Una vez más te voy a invitar a que juntos levantemos nuestras voces, nuestras manos para exaltar a nuestro Dios. Deja que su río, su presencia inunde tu hogar, inunde tu casa. Donde están dos o tres invocando su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que vamos a exaltar con gozo, con júbilo, su hermoso nombre. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo. Porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios.
hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Oh, oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida que están brotando de mi interior, fuente inagotable que viene del cielo y que fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río
Dios, en el río de Dios. Oh, 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 oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, 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 oh. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dice la palabra de Dios que su presencia es como un peso de gloria. Y yo sé que ese peso de gloria está ahí ahora en tu lugar, en tu casa. Su presencia está sanando toda dolencia, toda herida de corazón. Está sanando toda ansiedad en este momento. Y esa es la presencia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Ahora te voy a invitar a que abras y dispongas tu corazón para recibir su palabra y para que dé mucho fruto en tu vida y en la vida de los que te rodean. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, saber que estás conectado. Es un gusto cada reunión que tenemos en Amistad de Aguascalientes. Sé bienvenido. Hoy el Señor nos quiere hablar de ciertas dificultades que muchas veces vivimos, que atravesamos. En la Biblia viene descrita que la vida con problemas, los problemas que vienen y se presentan a nuestras vidas, están representados por las muchas aguas. Y yo hoy quiero, siguiendo esta temática que el Señor me ha dado, recordar cómo Moisés, cuando libera a ese pueblo de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto, sale por fin autorizado por el faraón, que le dijo que ya se fuera, que salieran de esa tierra. Y ellos van caminando, el faraón, arrepentido, con una dureza en su corazón, los empieza a perseguir, ellos empiezan a huir, hasta que llegan delante del gran Mar Rojo. Y bueno, pues a su espalda tenían al ejército egipcio y al frente tenían las grandes aguas, ese gran mar. Entonces era una situación muy difícil. ¿Hacia dónde vamos? Y eso me recuerda muchas veces pues las situaciones que tú y yo vivimos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Hay ocasiones en que tenemos problemas tan serios, tan difíciles, que no sabemos qué hacer. Hacia adelante el gran mar, hacia atrás el gran ejército de Faraón queriendo matar a los hebreos. ¿Y qué hacemos? ¿Quién nos podrá ayudar? ¿Cómo podremos resolver este gran problema? Y yo te invito a que me acompañes a leer ahí en Éxodo 14, capítulo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios
hoy habéis visto. Nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Qué tremendos estos versículos, porque en medio de esta persecución ya había muchos hebreos que le decían a Moisés, ¿que no hubiera sido mejor que nos dejaras como esclavos? Allá ya sabíamos dónde íbamos a morir, ¿no? Que aquí van a venir a matarnos, y reclamos y reclamos y reclamos. Hay gente que reclama por situaciones de su historia, situaciones que pasaron hace 15, 20 años. No, el día que tú te hiciste, que me dijiste. Qué importante es que nuestra mirada esté puesta en Dios. Y Dios le habla a Moisés y le dice, habla con este pueblo, y les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo viene y echa afuera nuestra fe en Dios. Ver ese tremendo mar, ver ese tremendo ejército. Y Moisés clama diciendo, no tengan miedo, estad firmes y ver la salvación que Dios hará hoy con nosotros. Y eso hoy Dios te lo quiere decir. Él necesita que confíes en Dios, que confíes en Él, que no tengas miedo y que avances, que avances. A veces nuestra vida espiritual en verdad es espiritualoide. Está bien que por todo tengamos que orar. Es muy importante la oración, la comunión con Dios. Pero aquí le dice Dios a Moisés, ¿para qué claman? Mejor marchen. Es tiempo de marchar. Es tiempo de avanzar. Y eso no quiere decir que no oremos. Pero hay un tiempo que tú y yo, cada uno en su lugar secreto, cada uno en su conexión de grupo, tenemos oración de hombres, tenemos grupos de oración en los que participamos, pero hay un tiempo de marchar. Hay un tiempo de ser un hombre, una mujer en Cristo Jesús, de tomar decisiones. Y Dios inmediatamente le dice a Moisés, toma tu vara, levántala y abrirás ese mar. Y no hay mucha información más que la fe que Moisés tenía en Dios. La confianza que Moisés tenía en Dios para levantar su brazo. ¿Fue el poder de Moisés? No. ¿Fue su vara mágica? No. Fue el poder de Dios abriendo esas aguas, y dice que pasarían en seco. Y ciertamente así fue como pasó. Cerca de 2 millones de habitantes hebreos que fueron rescatados de Egipto cruzaron ese mar en seco. Y pasaron y vieron esas cortinas tremendas y sus pies no estaban ni en lodo ni en agua, en seco, dice, porque un viento recio había había secado esas aguas. Qué importante es nuestra confianza en Dios. Qué importante es que le creamos a Dios, que Él nos sacará de circunstancias tan difíciles como esta que estamos leyendo, que atravesó el pueblo hebreo. Muchas veces nosotros somos sometidos a pruebas, y esas pruebas hemos sido derrotados, no logramos superarlas, como leemos, porque el temor viene y nos atrofia nuestra fe, destruye aquello que Dios está construyendo día con día.
Por eso tú y yo debemos de crecer espiritualmente, día con día. Esto no se trata de que te tomes un licuado donde venga todo lo espiritual que necesitas del día. No se trata de que comas frutas y verduras espirituales. Se trata de que tú te alimentes con la palabra de Dios. Que día a día estemos buscando qué nos quiere decir Dios el día de hoy. Para que nuestra vida sea una vida en victoria como la tuvo este pueblo hebreo a través y dirigido por Moisés. Porque cuando cruzaron al otro día y al otro lado, cuando cruzaron al otro lado del mar y voltearon atrás y vieron esa calzada en seco y vieron que el enemigo ya venía tras ellos. Ese enemigo que había sido contenido en un torbellino de fuego por Dios. Avanzó a destruir a Moisés y a todo el pueblo hebreo. No querían que huyeran. Y el mar se cerró sobre ellos. Y la victoria que recibió este pueblo, la victoria que recibió es recordada todavía el día de hoy en el pueblo hebreo. Es recordada todavía como la gran liberación del pueblo de Israel, del pueblo hebreo de Egipto. Tú y yo tenemos que recordar esta victoria como la victoria que Jesucristo ha tenido sobre nuestras vidas. Porque en medio de ese túnel de gran dificultad, ya se ve esa luz, la luz de Jesucristo. Ya se ve al final de ese túnel una pequeña luz, pero ya se ve la salida. Y no importa la problemática que tú tengas en estos tiempos de pandemia, unos tiempos muy difíciles en los que poca gente sabe y hemos sabido actuar. Día con día han cambiado los criterios. No había tanto conocimiento sobre esta infección, sobre este virus. Unos decían que se transmitía de una manera, otros de otra manera, que no había que usar cubreboca. Hoy en día las cosas son muy diferentes a como fueron hace 7 meses. Nuestra vida tiene que irse renovando, tiene que ir mejorando en cuanto a conocimiento y en cuanto a conocimiento espiritual. Así tiene que ser. Porque ¿quién se acuerda de aquel 15 de marzo cuando tuvimos que dar la noticia que la congregación dejaba de reunirse físicamente? Y que nos íbamos a reunir por estos medios electrónicos. Y lo seguimos haciendo 7 meses después. En una precaución que tenemos para que tú no te contagies. Y oramos, ciertamente, la iglesia sigue orando por todos los miembros para que no seamos infectados. Algunos tristemente se han contagiado, pero Dios ha permitido que crucen ese mar rojo. Le ha permitido al pueblo, a la congregación de Amistad de Aguascalientes, cruzar al otro lado. Y ya se ve la luz de ese túnel. Hay algunos deportistas que cruzan el mar que está entre Francia e Inglaterra, el Canal de la Mancha, y lo cruzan a nado. Y es una disciplina de horas de estar nadando. Van acompañados por lanchas, no les permiten auxiliarlos porque ellos tienen que hacerlo. Y la mayoría de los que han fracasado ya casi al final, faltándoles 3 kilómetros, 2 kilómetros, han fracasado. Por eso la enseñanza del día de hoy, la palabra que Dios viene y nos dice, ya se ve la luz de Cristo. Ya se ve el final de este tiempo. Ya se ve el final de este tiempo. Y Dios cada día nos viene equipando a cada uno de diferente manera para sobrevivir, para triunfar sobre esta pandemia en nuestras vidas, sobre esta
problemática que tú tienes en tu vida. Tal vez tu problema no es el COVID. Tal vez tu problema es las deudas. No sabes cómo salir de esas deudas. Tal vez tu problemática es no sabes cómo mejorar la relación con tu pareja. Tantas y tantas problemáticas. Tantos hijos que no viven una sana relación con sus padres y los padres pues han preferido ignorarlos, no tomarlos en cuenta. Y ya cada quien vive su vida y sabes, ese no es el propósito que Dios tiene. Dios quiere que crucemos ese mar rojo al otro lado. No importa que sean muchos problemas, no importa que nos vengan persiguiendo nuestros enemigos, Él nos llevará y cruzaremos y seremos salvados. Y tal vez después tengamos que enfrentar otra dificultad, pero vamos a ir avanzando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y sabes, Dios nos ha equipado de diferentes maneras, nos ha dado diferentes dones, diferentes regalos a cada uno de nosotros y de diferente manera. El asunto es que tú los aproveches. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 25, nos habla acerca de una parábola de los talentos. Y dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5, ganó también otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, el señor vino a hacer cuentas con ellos. Y se encontró con el primero y le dijo, ¿Qué noticias me tienes? Dice el verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y en la segunda escena se presenta el segundo afortunado que había recibido 2 talentos, ¿verdad? Y fue igual. Entregó otros 2 y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es que llegó el tercero y le dijo, Señor, te invito a que lo leamos ahí en el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y le regresó su talento. Y el Señor le dijo, mal has hecho, siervo malo. Si al menos te hubieras metido en el banco, me hubieras regresado intereses. Pero fíjate aquí cómo es que este tercer individuo, esta tercera persona, tuvo miedo. Dice ahí claramente, Señor, te conocí quién eres, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento. En medio de las grandes dificultades, el Señor a cada uno de nosotros nos ha equipado. Dice que a estas 3 personas conforme a la capacidad que tenían. No dice que por la incapacidad que tenían. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad que Dios nos ha dado a través de sus dones y talentos. Y al que le dio 5 y al que le dio 2, usaron ese talento que Dios le había dado. Dios te ha dado la bendición de tener talentos, de tener dones para poder hacer riquezas. Para que tú puedas llevar el sustento a tu casa.
No estoy hablando de que te hagas rico MacPato. A algunas personas Dios les ha permitido ser así, porque Dios conoce nuestros corazones. Pero la provisión diaria de tu casa, varón, es tu responsabilidad y Dios te ha dado los talentos para que lo hagas. Dios te ha dado los talentos para que puedas formar un matrimonio. No como el matrimonio que a veces vemos en la caricatura que parecemos perros y gatos, no. Un matrimonio, sí, cada uno con su personalidad, pero creciendo en el llamamiento que Dios tiene para cada uno de ellos. Y creciendo en una familia en Cristo Jesús. Pero hay algunos que los talentos que Dios les ha dado los tienen escondidos. Lo guardan. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría saber hablar en público? Y tú sabes que puedes hacerlo. No eres un tartamudo como Moisés, que aún así Dios después le quitó lo tartamudo. Dios lo sanó y lo hizo un hombre de palabra poderosa. Un hombre que levantó su vara creyéndole a Dios y Dios fluyendo a través de él abrió un mar. Qué cosa tan poderosa es Dios. Qué cosa tan poderosa es Dios. Pero hay algunos que esconden su talento. Y dice ahí adelante que a ese hombre que tenía un solo talento y que no produjo más, Dios, el hombre, que es la representación de Dios, mandó que le quitaran el talento y se lo dieran al que tenía 5. Y algunos podríamos decir, pero qué injusto, pobrecito, nada más tenía 1. Se lo dio conforme a su capacidad. Se lo dio conforme a su capacidad. Y cada uno de nosotros debemos actuar no con lo que quisiéramos tener. Imagínate a Moisés perseguido por el ejército egipcio frente al mar, ¿verdad? Y que volteara y viera, híjole, tengo mi vara, esta vara de nada me sirve, que lo hubiera tirado. No, aquí lo que necesitamos es traer a la gente de la NASA, a la gente de ingenieros para que hagan un canal y podamos transitar por él sin ahogarnos. Dios le dijo, Moisés, deja de clamar. Lo que tienes que hacer es levantar tu vara para que se abra el mar. Dios siempre va a usar los talentos que ya tienes. No estés esperando a recibir más talento. Levántate, estate firmes y avancen, le dijo al pueblo, con lo que tenían. Este hombre de los talentos no los quiso usar. ¿Por qué? Porque le dio miedo. Ese es el trabajo del enemigo. Alejarnos del verdadero y gran propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy Dios viene a decirte, ya se ve la luz al final del túnel. Ya se ve la luz de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ya basta de estarte escondiendo, levántate, ponte firmes y actúa conforme a la palabra que Dios te ha dado. Deja de tener temor, porque el temor te está impidiendo que tus dones tengan el efecto que Dios quiere. El temor está deteniendo el fluir. A mí me gusta mucho que la gente, las personas en la congregación, aún en tiempo de pandemia, tienen el anhelo de servir a Dios. ¿Qué podemos hacer, pastor? ¿Qué vamos a hacer? Y hay cosas tan instructivas, tan constructivas, como ese campamento digital que se hicieron para niños, ese retiro de mujeres líderes de hogar, ahora este congreso que viene de los jóvenes. Qué importante es que tus talentos no los detengas, porque esos talentos se convierten en creatividad. Creatividad.
Y no te detengas a pensar, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? Conéctate con Dios y Dios te va a decir qué tengas que hacer. Tantas necesidades que hay en la iglesia, aún en tiempos de pandemia. Aún en tiempos de pandemia. Hay tanta gente que necesita oír una palabra de aliento. Mucha gente ahora pide en oración por el amigo del amigo del amigo. Y estamos orando por ellos. Pero mira, yo sé que hay una necesidad de enfermedad, la mayoría de ellos. Pero lo más importante es que tengan un encuentro con Dios. Que ese encuentro que tú tuviste un día con el Señor, esa gente lo tenga. Que conozcan que Dios es su Salvador. Él va a venir a sacar nuestra vida del hoyo y nos va a coronar con favores y misericordias, dice el Salmo 103. Qué tremendo es que un cristiano esconda sus talentos. Que un cristiano, llegando a los pies de Cristo, descubra qué talentos tiene y los use para el reino de Dios. Y no como este tercer hombre en los talentos, ahí en Mateo 25, que decidió esconderlo. Y por no usar su talento, Dios ordenó que le fuera quitado. Dios ordenó que le fuera quitado. Ese talento que Dios le había dado, le fue quitado y se le dio a aquel que usó sus talentos. Y qué importante es. No importa que hayas recibido 5, no importa que hayas recibido 2, no importa que hayas recibido 1. Están contigo conforme a la capacidad que Dios tiene para ti. Y esa capacidad va a aumentar conforme a los dones que tú utilices. Si tenías 5, el Señor te va a aumentar otro. Todos aquellos que servimos a Dios, volteamos años atrás y decimos, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo me has cambiado, Dios? Porque he permitido que esos talentos que tú me has dado, los utilicemos. Pero viene el temor, y al venir el temor, como ya estudiamos hace pocos días, la creatividad que Dios quiere que desarrolles es opacada, es detenida bajo el pie del temor. La fe que pudiéramos tener en Dios nos es detenida, Y yo quiero contarte una historia muy rápida, continuando con esta temática. Porque Moisés llevó a este pueblo a libertad. Dios le permitió ser el libertador del pueblo hebreo. Y cuando los llevó a una tierra prometida donde fluye la leche, donde fluye la miel, tardaron 40 días en llegar a la orilla de la tierra prometida. Y mandando unos espías, mandando investigar cómo era la tierra, mandado por Dios para conocer el tamaño, las ubicaciones del enemigo, porque Dios ya había prometido darles esa tierra. Entró el miedo en el pueblo, porque cuando regresaron estos 12 príncipes, dos príncipes de los que habían ido, en donde iba Josué y Caleb, dijeron, ciertamente este es el lugar donde fluye la leche y la miel. Y trajeron un racimo de uvas que entre 2 hombres tenían que cargarlo. O sea, era un lugar de abundancia. Jesucristo nos ha venido a dar vida, pero vida en abundancia. Pero el diablo nos ha querido venir a robar, matar y destruir. Y estos 2 príncipes se gozaron de que se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Se estaban gozando porque se estaba cumpliendo la promesa de Dios. No nada más era la meta de cruzar el Mar Rojo, sino que en 40 días llegaron al lugar de la tierra prometida. Pero los otros 10 estaban llenos de temor. Ciertamente hay abundancia allá,
pero está lleno de gigantes y nosotros nos vemos como langostas junto a ellos. Y decidieron no entrar. Y Dios castigó esa rebeldía, esa incredulidad. Y los llevó por el desierto durante 40 años. Y les dijo, ciertamente ninguno de esta generación entrará. Y estuvieron vagando durante 40 años, hasta que Moisés murió. Y en el libro de Josué, capítulo 1, quiero leer lo que sucedió a continuación. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisase la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Dios le da unas promesas a Josué. La primera, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Primer promesa, Josué iba a repartir esa tierra. Después de 400 años de esclavitud, Dios viene y les da la libertad al pueblo. 40 años los llevó por el desierto y describe el libro de Éxodo cómo es que Josué le servía a Moisés. Y ahora Dios lo había escogido y le dijo, tú vas a suceder a Moisés. Tú vas a suceder a Moisés. Y le dice en este verso 6, y lo vuelve a repetir, esfuérzate y sé valiente. Claro, para levantar una vara creyéndole a Dios hay que ser esforzado y muy valiente. Para decir firmes y enderezarte, estar firme delante de la palabra de Dios, creyéndole a Dios, necesitas ser muy valiente, necesitas ser muy esforzado. No, de nada nos sirve vivir una vida de valientes solamente los domingos y el lunes ahí vamos como ratón caminando. Dios nos ha llamado a ser esforzados y valientes. No es fácil una vida en Cristo. No te la va a dar como un dulce, un regalo envuelto. El poder de Dios fluye a través de nosotros, pero requiere que tú y yo estemos compenetrados en su palabra. Te repito la primer promesa que le hace Dios a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. La segunda promesa, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La primera promesa, tú vas a repartir esta tierra. Tú vas a llevar la palabra de Dios a toda la gente que está alrededor de ti. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque yo quiero prosperar tu vida. Sí. Tú estás viendo esta transmisión, Dios te está hablando a ti.
Dios quiere que tú repartas, que tú compartas el Evangelio de Dios. Segunda promesa, Dios quiere que tú seas prosperado. Esfuérzate y sé muy valiente. Que no se separe de ti, ni de día ni de noche, mi palabra, la palabra de Dios. Que permanezca en ti. No te hagas ni a derecha ni a izquierda. No te muevas a ningún lado, sino sé firme en mantenerte en la palabra, en obedecer a Dios. Y Dios te va a prosperar. Dios le dio esos talentos a esos hombres. Les dio capacidades. Uno lo multiplicó en 2, en 5 más, otro en 2 más, y el otro se escondió. No se esforzó y no fue valiente. No se esforzó, no fue valiente. Dijo, me entró el miedo, mejor lo entierro para que no me lo roben. Qué tremendo es cuando entra ese tipo de temor. Qué tremendo es cuando viene ese temor y te impide hacer la voluntad de Dios. Josué escuchó la primera promesa, escuchó la segunda promesa y dice en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Comparte mi palabra. Esfuérzate y sé muy valiente, mantente en mi palabra y yo te voy a prosperar. Tercer promesa, siempre voy a estar contigo. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios, a través de una promesa, mandó a su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo more en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros, que fuimos sellados, que fuimos escogidos, contristamos al Espíritu Santo. Y algunas veces hasta en actitudes que creemos que son de Dios, pero la verdad son actos de religión. Dios no está llamándote a una religión. Dios te está llamando a un estilo de vida. A un estilo de vida de valientes, de hombres esforzados, que saben que aún en medio de la oscuridad, pronto va a aparecer la luz al fin del camino. Pronto va a llegar la luz de Cristo y va a alumbrar nuestra oscuridad, nuestra dificultad. Abrirá el mar y cruzaremos en seco. Nos dará talentos, nos dará talentos en medio de nuestras capacidades y nosotros echaremos a andar esos talentos, esas capacidades que Dios nos ha dado. Josué recibió estas 4 promesas, estas 3 promesas. Y la cuarta, número 10, y Josué mandó a sus oficiales diciendo, pasad en medio del campamento y mandad al pueblo decir, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar en posesión, a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. 13. Acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os manda diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. En verso 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos mandes e iremos a donde quiera que nos mandes, de manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esta era la generación que había aprendido a obedecer la palabra de Dios. No había nadie excepto Caleb y excepto Josué. De toda aquella generación que salió de Egipto, eran los únicos que habían sobrevivido durante esos 40 años. Y la primera promesa que le dio a Josué fue, yo te voy a dar a ti la oportunidad
de repartir la tierra, de compartir estas buenas nuevas que tengo. Tú vas a ser prosperado. Tú vas a ser prosperado siempre y cuando tu vida se mantenga alineada a mi voluntad. Siempre voy a estar contigo. Prepara, cuarta promesa, prepara al pueblo. Y el pueblo oyó a Josué diciéndoles, prepárense porque vamos a tomar esa tierra que Dios nos prometió. Fíjate qué interesante es esto, porque el pueblo, que salieron 2 millones de habitantes, y yo nunca he hecho la cuenta de cuánta gente pudo haber sobrevivido, pero seguramente eran más, porque el crecimiento de población nunca se ha detenido. Pero fueron esclavos, no sabían pelear. Estuvieron vagando durante 40 años en el desierto, Dios alimentándolos con maná, alimentándoles con agua cuando necesitaban a través de peña, sanándoles aguas amargas, aguas enfermas, o sea, un montón de milagros y prodigios durante 40 años. Y cuando llegaron a la tierra prometida, Josué les dice, tomaremos esa tierra, tomaremos esa promesa que Dios tiene para nosotros, esforzándonos y siendo muy valientes, confiando que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a dar la oportunidad de repartir esta tierra. Y no nos encontramos con un pueblo que haya dicho, no, a mí me da miedo. No, ¿qué tal si sí hay gigantes? Yo me acuerdo que hace 40 años alguien platicó que había gigantes. Preguntémosle a Caleb. Dice ahí, obedeceremos a ti como obedecimos a Moisés, siempre y cuando Dios esté contigo. Siempre y cuando Dios esté contigo. Muchas veces te hemos dicho, nosotros no enseñamos con lo que hablamos, con lo que decimos. Hablamos con nuestra manera de actuar, nuestra manera de creer. Hay una persona enferma, ¿ya oraste por ella? ¿Ya impusiste tus manos? Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y tal vez ahorita en este tiempo de separación no podamos ver a la gente, no podamos imponer manos sobre él, pero espiritualmente lo declaramos. Echamos fuera demonios. Hablaremos lenguas. Y si comiéremos cosa mortífera, no nos hará daño. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán. Y este pueblo le dice, siempre y cuando Dios esté contigo, siempre estaremos obedeciéndote, siempre y cuando Dios esté contigo. Y bueno, estas palabras, muy emotivas palabras del pueblo, ¿verdad? A veces en las congregaciones acostumbran gritar, ¿verdad? Cuando hay una gran verdad de parte de Dios y la gente levanta su voz y grita, amén, que así sea, es una promesa de Dios, vamos a entrar a la tierra prometida. Y bueno, pues 6 capítulos adelante empieza la batalla, la lucha, el esfuérzate y sé muy valiente se convierte en una realidad y toman la ciudad de Jericó y Dios había ordenado que destruyeran todo, Pero había un hombre de nombre Acab que él vio un manto y dijo, es que el manto estaba muy bueno y había plata y había oro y ¿cómo lo voy a desperdiciar? ¿Cómo lo voy a desperdiciar? Mira, hay algunas reliquias que tenemos en nuestras casas que son producto de una maldición generacional. Yo no te quiero espantar ni decirte cosas, pero hay cosas que tú bien sabes que no son verdaderamente de Dios. ¿Qué hacen ahí en tu casa? Es que es el cuadrito, la crucecita, la imagen de mi bisabuelito que era brujo. ¿Qué hace en tu casa?
¿Qué hace en tu casa? Ay, es que mi abuelita pues le gustaba la mala vida y pues aquí me dejó sus joyitas, producto de su estilo pues tan alocado que tenía. Tu abuelita, tu bisabuelita tenía un espíritu de lascivia. Y esas joyas que te dejó son una maldición. No las debes de tener. No las debes de tener. Lo que debas de quemar, quémalo. Lo que debas de tirar a la basura, tíralo a la basura. Lo demás lo puedes moler. Lo puedes entregar a una obra de Dios. Si te da pena tirar oro o joyas a la basura. Acab no quiso tirarlas. Acán, terminado en N. No quiso tirarlas y trajo maldición. Y después de una gran victoria, al tomar el pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó que estaba amurallada, y marchó durante 6 días, marcharon alrededor, y el 7º día volvieron a marchar 7 veces y tocaron las trompetas y los muros cayeron. Y empezó la conquista de la tierra prometida. Y después hubo una pelea en Hai, y ahí fueron vencidos por causa del pecado. Y ciertamente, como dice en ese capítulo 1, y aquellos que no te obedecieren, que fueran muertos, murió la generación de Acán. Murió esa generación. Durante 11 capítulos describe cómo tomaron esa tierra, que Dios había prometido, y que le prometió a Josué que si se esforzaba y era muy valiente, y que si la palabra de Dios permanecía en él, le iba a dar la promesa. Como le pasó a Moisés cuando liberó al pueblo, que levantó su bastón y fue abierto ese mar y pudieron huir en seco. Como le pasó a esos 2 hombres de los talentos, que creyendo en Dios, 2 de ellos los pudieron multiplicar, usaron esos dones. Así Josué usó esos dones y repartió toda la tierra, pero hubo tierra que no fue conquistada. Y cuando dice ahí en el capítulo 11, verso 18, y por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Verso 20, porque esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y no les fuera hecha misericordia, sino que fueran desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Hubo pueblo que se resistió. No pudieron estar en paz. Había que desarraigar a ese pueblo. Había que sacarlo. Como tú y yo, tantas cosas tenemos que desarraigar de nuestra vida. Cosas que no le agradan a Dios. Pero que a veces nos resistimos porque pensamos que ese es el camino para obtener el fin. Pero ya se ve la luz al final del túnel, la luz de Cristo. Y Cristo viene a alumbrar nuestro entendimiento. Cristo viene a alumbrar nuestro entendimiento, a que entendamos cuál es y cuáles son esos propósitos que Dios tiene con nosotros. Josué, capítulo 23, verso 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros a ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta el día de hoy. Habían conquistado la tierra prometida. Dios, en sus promesas, sí y amén, les había dado esa tierra. Y Josué les advierte y les dice, tengan cuidado. Y el último versículo de Josué quiero leer ahí en el capítulo 24 y 25, capítulo 24, verso 14, verso 15. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros a los dioses
los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 40 años habían sucedido de que habían dejado Egipto y todavía había herencias malditas recibidas por la adoración a aquellos dioses de los egipcios. No dudo que algunas personas hubieran conservado las joyas de todas esas joyas que les dieron. Ay, mira, este es un gato egipcio. Este nos ayudó a salir porque me lo dieron cuando yo iba saliendo. Ciertamente el pueblo Egipto entregó joyas, riquezas al pueblo. El pueblo hebreo salió rico. Siempre Dios bendice. Siempre Dios bendice. Por eso yo te invito a que tú revises tu casa. Revises esas reliquias que tú guardas. Esas reliquias que guardas en tu corazón. Que no te permiten creer plenamente en Dios. Y córtalas, desarráigalas. Como Josué tuvo que desarraigar a todos esos pueblos en donde él llegó y conquistó. Sabemos a través del estudio del libro de Jueces, que es la historia que continúa, que hubo algunos pueblos, algunas tribus hebreas que no desarraigaron a sus enemigos. Al contrario, convivieron con ellos. Y se hizo una mezcla que llevó al pueblo a la idolatría. A la idolatría. Pero esa es otra historia. Dice Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Falta poco para que termine la pandemia. Cristo está pronto a venir. Cristo nos va a sacar de este hoyo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. No olvides esta palabra. No porque la gente ya esté conviviendo, tú ya te metas a una convivencia. No dejes de usar tu cubreboca, no dejes de usar tu mascarilla, tus gafas. Dios nos metió en esta y Dios nos va a sacar de esta. Porque su propósito es que las promesas que Él tiene sean en ti sí, sean en ti amén. Dice un último versículo que te quiero leer en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta pandemia ha servido para que tú seas fortalecido, para que cada cristiano seamos fortalecidos, para que cada día nos alimentemos de su palabra, escudriñando su escritura, no solamente leyendo porque me dejaron una tarea. Leer capítulo por capítulo como lo estamos leyendo ahorita. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué palabra tienes para compartirnos? Me gusta mucho a mí ese tiempo de oración en los varones, cuando yo les pido si alguno tiene alguna escritura que quiera compartirnos. Y muchas veces me he sorprendido cómo Dios les habla. Yo sé que Dios nos habla, que Dios está con nosotros, pero con una profundidad. Dios nos quiere hablar a todos. Dios anhela a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están oyendo esta transmisión. Dios anhela que tú estés con Él. Dios te ha dado promesas. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos. Úsalos. Echa fuera el miedo y decide caminar esta vida, esta manera de vivir que es tan diferente, este estilo de vida
que para algunos es peligroso porque ¿cómo te puedes sustentar en la fe nada más? Así somos los cristianos. Seguimos a Cristo. Yo quiero orar por ti. Dios, muchas gracias por cada hombre, por cada mujer que está escuchando el día de hoy tu palabra. Palabra de vida, Señor. Porque tú nos permites estar seguros que al final del camino está la luz de Cristo. Porque tus promesas en ti son sí, en ti son amén. 2 Corintios 1:10. Gracias, Dios, porque tú estás aquí. Donde está tu espíritu, allá hay libertad. Gracias porque tú usaste un libertador, Moisés. Tú usaste un conquistador, Josué. Señor, tú usaste a 2 varones que supieron aprovechar los talentos que tú les diste. Y hoy tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Y estás trayendo a nuestra mente esos talentos que tú nos has dado. Estás trayendo a nosotros inquietud de saber cuáles son esos talentos que tú nos has dado. Pero Señor, cada uno de nosotros latimos como esa llama, como ese fuego, esa llama, latimos, anhelando saber, anhelando más dones de ti para que nos uses, Señor. Porque ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Te estoy hablando a ti, COVID. Ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Esta es herencia de tus siervos. Así es que si tú estás enfermo, yo declaro sanidad en tu cuerpo. Sanidad en tu cuerpo. Si tú eres un servidor de Dios, esta es una promesa tuya. Es un talento, es un regalo que Dios te ha dado. No lo sueltes. No lo sueltes. Busca más. Busca más. Muchas gracias, Señor, por esa capacidad que nos das de hacer riquezas. Pero, Señor, nosotros lo que anhelamos es buscar tu reino y tu justicia. Y sabemos que la economía tú la suplirás. Tú pondrás estrategias en nuestra mente para, Señor, repartir esta tierra, para compartir tu evangelio, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das hambre de ti, hambre de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por los medios que tú has puesto. Yo te doy a ti toda la gloria y toda la honra, mi Señor Jesús. Y yo te pido que toques el corazón de cada persona que está aquí. Que no quede esto en una enseñanza, en una predicación de buenos motivos, de buen anhelo, que verdaderamente nuestra vida sea transformada. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes. No dejes de ver la clase que sigue, la clase de niños. Y hay nuevas enseñanzas que nos van a hablar de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muy buenas tardes. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque nosotros estamos muy bien, ¿eh? Sí, nosotros somos la maestra Mariana. Y el maestro Armando. Y hoy vamos a ver otra parte del fruto del Espíritu Santo. Otra parte. Que es mansedumbre. ¿Y cómo podemos ser mansos? Porque mansos viene de la palabra mansedumbre. Es, por ejemplo, cuando alguien nos hace enojar. Para ser mansos, nosotros tenemos que dominar nuestras emociones y no dejar que nos hagan contestarles enojados o que queramos golpear a alguien, sino ser mansos es contestar de la manera correcta, actuar de la manera correcta ante una situación o ante un trato que hagan hacia ti. Así es. Ser mansos es reaccionar tranquilo ante situaciones que nos pueden enojar, que nos pueden hacer explotar, pero mansedumbre es contestar y actuar tranquilamente. ¿Ok? Entonces,
Para esto no vamos a actuar tranquilamente, vamos a actuar gozosamente porque viene la alabanza, niños. Sí, vamos a alabar a Dios. Así que vamos a la alabanza primero. Vamos. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida que están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, que fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. En el río de Dios, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Oh, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Muy bien, Muy bien, niños. Qué bueno que alaban a Dios, danzando, cantando para Él. Excelente, niños. Y ok, ahora vamos sí comenzar con nuestra clase, que es la primera clase, que es la bíblica, y la va a dar el maestro Elías. Pongan mucha
Atención, Vamos con el maestro Elías. vamos. Pilato juzga a Jesús. Tras decidir acabar con la vida de Jesús, el consejo religioso lo llevó ante Pilato, el gobernador romano de Judea, la única persona con autoridad para dictar una sentencia a muerte. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato, sorprendido de que Jesús actuara en mansedumbre y no alegara nada en su defensa. Sí lo soy, pero mi reino no pertenece a este mundo, contestó Jesús. Pilato quería liberar a Jesús, porque veía claramente que no tenía ninguna amenaza para el gobierno romano, y creía que los sumos sacerdotes lo habían arrestado movidos por los celos. Como era costumbre en las celebraciones de Pascua, pidió a la multitud que escogiera al prisionero que deseaba liberar, Jesús o un asesino llamado Barrabás, que había participado en una pelea contra los romanos. ¡Suelta a Barrabás!, gritó la multitud. ¿Pero por qué?, le preguntó Pilato. No hay pruebas de que Jesús haya cometido ningún delito. Le castigaré y le dejaré ir. Entonces, la multitud empezó a enojarse, y Pilato, temeroso de que estallara una pelea entre ellos y de perder su puesto, se lavó públicamente las manos para demostrar que no se hacía responsable de la muerte de un inocente. Pilato liberó entonces a Barrabás y ordenó que azotaran sin compasión a Jesús antes de entregarlo a los soldados para su crucifixión. Después de haberle golpeado a Jesús, vino Pilato y le dijo: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió entonces Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Niños, ¿vieron cómo Jesús fue manso? Y déjenme les explico, porque Jesús tiene el poder para hacer lo que sea, y él podía llamar una legión de ángeles y lo hubieran defendido. Y él pudo haber hecho eso, pero él fue manso porque él sabía que tenía que hacer lo que le correspondía, que era morir en la cruz. Pero él iba a resucitar y iba a hacer el objetivo por el cual vino. Pero al final él fue manso y él dejó que pasara lo que tenía que pasar para cumplir su objetivo y el propósito por el cual estaba aquí. Y esa es la manera en que tenemos que reaccionar, niños. Tenemos que reaccionar ante situaciones muy feas, tenemos que reaccionar con calma, tranquilidad y asertividad, o sea, hacer las cosas bien. Sí, vieron en el video cómo muchas personas lo golpeaban o cómo les decían cosas feas, y Jesús jamás abrió su boca para decirles, para contestarles. Él simplemente fue manso y humilde de corazón. Así es, niños. Fue así es. tranquilo y actuó con mansedumbre. Y ahora lo que sigue es la clase objetiva con la maestra Ana, que va a preparar unas palomitas y va a explicar esa clase muy deliciosa. Vamos a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy súper contenta porque estoy aquí disfrutando de la clase. Hoy hemos estado hablando de lo que es la mansedumbre. Pero, ¿qué es la mansedumbre? Bueno, pues la mansedumbre es cuando nosotros podemos contener nuestras emociones. Ay, ¿cómo le hacemos, maestra? Pues sí, cuando hay personas que nos agreden, que nos dicen cosas que nos lastiman, que nos ofenden, ¡ay!, que nosotros tenemos muchas ganas de explotar y ¡ay!, enojarnos y decir cosas también. La mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu, nos mantiene en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, y podemos estar tranquilos de que vamos a actuar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hoy traje una bolsita de palomitas. Todos sabemos que aquí adentro hay maíz, ¿verdad? ¿Sí? Todos saben que aquí está el maíz y que se necesita que me acompañen a hacer estas palomitas al microondas. Vengan conmigo, ahorita regresamos. Vamos a poner el tiempo de las palomitas. ¿Se acuerdan que en la bolsa
teníamos el maíz y el maíz eran nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pues imagínense que el tiempo que yo le puse aquí son las cosas. Alguien le pegó, alguien me insultó, alguien le pasó a decir cosas malas y además malas noticias. Así está, la bolsa sigue en paz, siguen ahí los maíces y vamos a ver qué pasa después. ¿Sí? Vamos. ¿Sí escuchan? Escuchen, ¿cómo van tronando? Sí, ¿verdad? Así es como truena. Bueno, todos sabemos lo que va a pasar al final, ¿verdad? Vamos a esperar a que estén listas las palomitas y seguimos con esta clase. ¿Qué creen? Miren, ¿no se les antoja? Ya están hechas las palomitas, vean. Ay, ¿qué creen? Saben deliciosas. Pues bueno, ¿sí vieron cómo las palomitas en el microondas se escuchaban? Tac, 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 tac. Estaban explotando las palomitas. Pues bueno, así como estas palomitas que se mantuvieron en su bolsita hasta estar listas, aunque había mucho calor que les estaba llegando, les estaban dando vueltas y ¡pum, pum, pum, pum! El calor estaba ahí. Así ellas se mantuvieron dentro de la bolsita. Así nosotros tenemos que mantenernos en nuestras emociones bien tranquilitos, llenos, fíjense bien, no de palomitas, sino del Espíritu Santo. Sí, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, tener esa mansedumbre es muy fácil. Vamos a disfrutar de estas palomitas. Vénganse, vamos, sigamos. Bye. Qué ricas se veían esas palomitas. Yo creo que ahorita nos hacemos unas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pusieron atención al ejemplo que a la clase que era el calor y el tiempo que le ponían esas palomitas era como las cosas malas que a veces nos pasan o las cosas que nos hacen enojar o que nos hacen ponernos tristes, pero esas palomitas se mantuvieron dentro de la bolsa y así es como nosotros tenemos que mantener y dejar calmar esas emociones para que no salgan de la manera incorrecta y no ser igual, contestar feo, golpear, sino que contestar siendo mansos y actuar siendo mansos, ¿verdad? Así es, y tenemos que cuidar esa parte porque nosotros también podemos lastimar a las personas cuando estamos enojados o cuando estamos airados. Al sacar nosotros lo que queremos decir, podemos lastimar, podemos decir cosas que no queremos decir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y tener ese fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros para contestar de la manera correcta y estar serenos y mansos. Pero bueno, entonces ahorita vamos a ver la clase complementaria con la maestra Sofi, niños. Sí. ¿Les parece que la veamos? Sí, va a estar muy divertida. ¡Vamos! Con esos dedos. Ay, por fin recreo. Oye, ¿por qué me pegas? Ay, porque me caes muy mal. Pero, ¿por qué te caigo mal? Ay, porque siempre sacas un 10 y yo un 6. Pero es que yo me esfuerzo mucho para sacar esa calificación. No es porque quiera hacerme la inteligente. Mejor, tú esfuérzate para que puedas sacar una mejor calificación. Bueno, pero no me vas a pegar. ¿No te molestó que te pegara? Claro que me molesté, pero no es necesario pegar. Ok. ¿Por qué reaccionas así? Es muy simple. Dios me enseñó que debo de afrontar los problemas. Pero no es necesario pegar. Aunque esté muy molesta, debo de calmarme y mejor hablar. Oh, muy bien. Bueno, ya me tengo que ir. Adiós. Adiós. Y recuerden, niños, tener el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Siempre los va a ayudar a calmarse en situaciones como esta. Bueno, adiós. ¿Vieron a esos deditos? Como uno representó el ser manso, mansedumbre, y el otro, porque el otro lo hizo enojar, ¿verdad? Cuando lo golpeó. Sí, pero el otro dedito supo actuar de manera correcta, siendo manso y calmando ese sentir que le hizo el otro dedito, ¿verdad? Porque lo golpeó. Y es como
a veces a nosotros, no sé, un ejemplo, alguien nos arrebata un juguete o alguien nos pega o nos empuja. ¿Y ustedes qué sienten? La verdad es que a veces sí nos hace enojar, ¿verdad? O a veces nos hace querer empujar también, pero no, tenemos que ser mansos y calmarnos y no ser iguales. Y saber llevar esa situación de la manera correcta. Sí, niños. ¿Y vieron cómo se impresionó la otra niña en la que le pegó cuando actuó la niña que era buena o la que tenía el fruto del Espíritu Santo? Se impresionó y dijo, oye, ¿por qué actúas así? Y notó que algo había diferente en ella, y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar, niños. Así que tenemos que ser igual. Y bueno, ahora nos toca enseñarles el versículo. Así que prepárense porque ahorita venimos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola niños, estamos aquí en la playa y vamos a conseguir cada parte del versículo haciendo obstáculos que vienen en esta hoja, ¿ok? Acompáñenme a hacer el primer obstáculo. Niños, el primer obstáculo es hacer un castillo de arena. Vamos a hacerlo. Y la primera parte del versículo será la respuesta. El segundo obstáculo es cava en la arena y entierra las piernas de una persona y que esa persona intente zafarse. ¡Vamos! Listo, niños. Ya hice el pozo. Ahora vamos a enterrar sus piernas. Listo, niños. Ya enterré sus piernas. Ahora él tiene que intentar zafarse. Ahora la siguiente parte del versículo es amable. La respuesta amable. ¿Cuál es el reto? El siguiente obstáculo es que vayas y te eches un clavado al mar. ¡Oh, no! ¡Bien! Y la tercera palabra del versículo es calma. La respuesta amable, calma. El siguiente obstáculo es encontrar el frasco con el versículo completo, pero ¿dónde está? Yo lo escondí. ¿Y dónde está? Me vas a ayudar a encontrarlo, ¿ok? Sí. Me vas a decir frío o caliente. Ok. Frío. Frío, frío, frío. Frío, tibio. Tibio, tibio. Tibio, estás un poco caliente. Estás un poco caliente, caliente, ardiendo. Ardiendo. Aquí está. Sí, ahí está. Dice la respuesta amable calma el enojo. Proverbios 15:1. Wow, la respuesta amable calma el enojo. Proverbios 15:1. Muy bien, niños, apréndanselo. Bueno, niños, acuérdense del versículo y hay que aplicarlo en nuestra vida. La respuesta amable calma el enojo. Bye. Niños, ¿qué les pareció ese versículo? Estuvo padre, ¿verdad? Encontramos todas las partes y al final las juntamos. ¿Y qué decía? La respuesta amable calma el enojo. Así como las dos niñitas de los deditos, que una respondió amablemente y calmó el enojo de la otra. Así tenemos que actuar. Y apréndanse ese versículo, guárdenlo en su corazón. Proverbios 15:1, niños. Sí, niños. Y bueno, para continuar, vamos a seguir con la clase del testimonio, que vamos a seguir en la playa. Vamos a la playa. Con la maestra Magda. ¡Vamos! Sigamos ahí. Hola, niños. Órale, ¿en dónde estamos? Soy su maestra Magda. Pero ya vieron, traigo un disfraz como de pirata, así es.
Bueno, hoy yo les voy a contar mi testimonio. Y mi testimonio está dentro de esta cajita que me encontré en la playa. Pues vamos a ver la historia. Mis papis y yo habíamos ido de vacaciones a la playa y yo comencé a jugar en la arena y recuerdo que empecé a hacer unos castillitos de arena. Y yo estaba muy cerquita de donde estaba un niño también jugando con sus cosas en la arena y él se molestó mucho porque yo estaba pues muy cerquita de él. Entonces él se enojó y fue y puso un berrinche y me tumbó mis castillitos y yo también estuve a punto de hacer lo mismo, pero recordé que eso no es de Dios. Eso no es tener el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo que es mansedumbre. Entonces yo hablé con él y le dije que porque no jugábamos juntos, nos prestábamos nuestros juguetes y hacíamos castillitos juntos. ¿Qué les pareció la historia? Y así como yo, ustedes también no olviden de que deben de tener el fruto del Espíritu Santo, mansedumbre en sus corazones. Adiós. ¡Wow! ¿Vieron cómo la maestra Magda cuando era chiquita supo ser mansa y supo calmar ese enojo de ese niño que le estaba molestando y estaba derrumbando sus castillos de arena? Bueno, la maestra Magda también supo calmar su enojo, no nada más el del niño, sino el enojo que a ella le pudo haber dado. Así nosotros tenemos que ser, niños. Si alguien nos molesta, si alguien nos hace ponernos tristes, nosotros tenemos que ser mansos y saber actuar correctamente y saber contestar, ¿ok? Así es, niños, y ser manso no es dejarse de todos y no hacer nada y quedarse así nomás recibiendo golpes. Eso no es ser manso. Manso es saber contestar con tranquilidad, así como lo hizo Magda, que al final hasta se hicieron amigos. Sí, pudieron jugar juntos, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, ahora sigue el trabajo manual. Ahora vamos con la maestra Mitzi porque ya le toca hacer trabajo manual con nosotros. ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Hola, chicos. Estos son los materiales que vamos a ocupar para nuestro trabajo manual. ¿Y se imaginan qué puede ser? Lo que se imaginen, anótenlo en los comentarios y al final vamos a ver qué hicimos de trabajo manual. ¿Sale? Muy bien, vamos a el primer paso. Muy bien, chicos. Lo primero que tenemos que hacer es pintar nuestro platito blanco. Lo vamos a pintar de color café y es por la parte de atrás de nuestro platito y lo vamos a pintar todo para que nos quede de la siguiente manera. Y así nos tiene que quedar. Mientras se seca, vamos a hacer el paso número 2. Para el paso número 2 vamos a ocupar nuestra hoja café. Y yo ya tengo aquí trazados las partes que vamos a ocupar para nuestro animalito. ¿Alguien se imaginaba que era un animalito? Bueno, es un animalito. Si ya tienen idea de qué animalito puede ser, igual pónganlo en los comentarios. Y las partes que vamos a trazar va a ser el cabello del animalito, su trompa, sus orejas y sus cejas. Ya que lo hayamos tenido así, lo que sigue es recortarlo. Y también tenemos que hacer sus ojos. Y sus ojos van en una hoja de color blanco, como esta. ¿Sí? Entonces, ya que lo tengamos así, el siguiente paso es recortar. Muy bien, chicos, ya que hayamos recortado nuestras piezas, nos va a quedar así. Y no olvidemos escribir nuestro versículo. Ahora lo que sigue es pegarlo en nuestro platito. Muy bien, chicos, ya nada más me falta pegar el versículo. Y si ustedes tienen resistor blanco, también lo pueden usar. Y bueno, ¿quién se imaginaba que íbamos a hacer un caballo?
Bueno, ¿y por qué hicimos un caballo? El caballo es uno de los animales que ocupa pasar por un proceso para ser manso, como veíamos en la clase de hoy. Entonces, si el caballo no es manso, suele ser salvaje, y cuando es salvaje, las personas que se quieran subir a él las puede tirar. Entonces, cuando el caballo es manso, las personas se pueden subir a él sin problema y no las tira. Entonces hicimos un caballo para que ustedes recuerden que tenemos que ser mansos como el caballo. ¿Sale, chicos? Nos vemos pronto. Adiós. Muy bien, niños. Ahora les toca a ustedes hacer ese trabajo manual que está muy padre y muy bonito, de ese caballito, que como lo explicó la maestra, es porque los caballos pasan por un proceso que es para que se hagan mansos y puedan subir a las personas y los puedan pasear sin que los tiren o que los lastimen, ¿verdad? Así es. Y eso me recuerda también a los perritos, porque luego hay perros muy bravos y tú no los puedes ni tocar. Pero luego hay perritos que son buenos y que son mansos, y a pesar de que están muy grandes o a pesar de que pueden ser, que tienen cara de bravos, no lo son porque han pasado también por su proceso y han sido mansos y han sido obedientes y han hecho las cosas, sus dueños las han hecho bien. Y bueno, ahora vamos a ver los otros trabajos manuales de la clase pasada y a ver cómo les quedaron, niños. Vamos a verlos. Sí, vamos. Muy bien, salieron todos los trabajos manuales que mandaron de la clase pasada y no se les olvide tomarles fotos o videos a los trabajos manuales que hacen de esta clase para que salgan en la próxima clase. Háganlos, niños, para verlos, porque están muy padres como los dejan ustedes. Sí, y bueno, antes de terminar con la clase y de despedirnos, queremos orar por todos los niños nuevos que están aquí. Así es. Y que quieren recibir a Jesús en su corazón. ¿Sale? ¿Nos dejan hacerlo, niños? Sí, tienen que repetir después de nosotros. Va a dirigir la oración el maestro Armando. Ok, síganme, niños. Dios, te doy gracias por este día. te doy gracias por este día. Te doy gracias porque vienes a mi corazón Te doy gracias porque vienes a mi corazón y lo inundas. y lo inundas. Te acepto como mi amigo. Te acepto como mi amigo. Gracias por estas clases Gracias por todas estas clases que nos enseñan. que nos enseñan. Te pido que las plasmes en mi corazón. Te pido que las plasmes en mi corazón. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te acepto como mi único Salvador. Te acepto como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, niños. Amén. Hay fiesta en el cielo porque aceptan a Cristo en su corazón, niños. Recuérdenlo siempre. Sí. Y nos da mucho gusto que están en estas clases. Nos vemos en la próxima clase. No se la pierdan, recuerdan. Y abajo hay contenido descargable. Pueden hacerlo si quieren seguir estas clases. Nos vemos, niños. Muchísimas gracias por estar aquí. Los bendecimos y gracias, los amamos. Hasta Bye. luego. Bye.